Hoy tenemos un invitado de los cuales conozco bastante tiempo. Es un tatuador de aquí de Colombia, de un área y de una ciudad que relativamente no se conoce mucho en el exterior, diríamos mucho, pero Sí, los claro. que somos colombianos conocemos. Hoy tenemos a Chino. Qué gusto, compadre. Mil gracias por la invitación. Bueno, realmente yo siempre lo conocía como Chino, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el...? Bueno, mi nombre como tal es Mario Andrés Chino, o sea, Mario Andrés Cuenca. Ok, Pero mira que desde que tengo uso de razón me han dicho chino. y así se quedó. Desde el primero de primaria me dicen chino, entonces se quedó con mi nombre de pila. Listo, es Chino. Para mí es raro que me digan Mario o alguna cosa. Perfecto. Chino, o sea, cuando en el intro dije una ciudad, dije un territorio que no se conoce mucho en el exterior. ¿Cuál es? Vengo de la ciudad de Pasto. Estamos que a 30, 40 minutos de la frontera con Ecuador. Claro, pues sí, es una ciudad que ha sido un poquito relegada, como por allá quieta. Sí. Más quietas, más tranquilas. ¿Y cómo se mueve la escena del tatú ahí? Comparado a las otras ciudades de Colombia. Uf, ha sido mucho más lenta, ¿no? Mucho más lento el proceso, pero gracias a nosotros hemos estado luchando todo el tiempo. Primero en que se note el talento nariñense, por algo también hicimos la convención, Sí, de eso vamos a hablar más adelante. para que el artista nariñense se dé a notar, porque como estamos tan lejos, nuestro trabajo no se ve, también es bien difícil acceder a productos, o sea, todo ha sido bien difícil. Pero digamos, en este momento Chino tiene una tienda de tatú. Sí, claro, tengo una tienda de tatu ya hace más de 20 años. Bastante. Uf, pero es más, es una de las más viejas de la ciudad. Claro. Pero ha sido bonito porque la escena del tatuaje ha venido creciendo bastante y hay artistas muy buenos a los cuales pues queremos apoyar, queremos que sobresalgan, ¿no? Que sean notados como buenos artistas colombianos. Chino, ¿y cómo comienza el mundo del tatú para ti? Es decir, ¿cómo son tus comienzos? Mira que yo empecé a tatuar desde los 14 años. 14 años, wow. Desde los 14 años, yo era muy pequeño. O sea, a mí nunca me mirabas con carritos, vainas de esas. Ahí me mirabas con revistas de tatuaje. Mi papá me compraba las Idearte, Ok, hermosas. Y desde eso empecé, a los 14 años le dije, pa, me voy a tatuar, denme permiso. Mis papás accedieron, dijeron, bueno, hágase, pero que se lo hagan en la casa. sí, pero bueno, que ese apoyo de los padres, eso es hermoso. Realmente ahorita se pone a pensar y dice, Fue muy raro para esa época, ¿no? sí, Mira que me tatuaron en mi casa y miré que tenía una máquina hechiza. La analicé, al otro día ya estaba desarmando mi grabadora y me hice mi máquina y empecé a tatuar. Tatué a todo el colegio y desde ahí no paré más. Hasta bien, ahorita bien interesante. ya tengo 43 años. O sea, lleva 43 años tatuando. O sea, no, yo tengo 43 años. Ah. Tatuo desde los 14 años. Ya, fíjate, ya voy casi para 30 años tatuando. 10.000 bonitos, muy bonitos. ¿Y qué podemos decir de tanta trayectoria, de 30 años? ¿Cómo lleva uno todavía esa pasión y ese empuje de seguir tatuando? Mira que en realidad nunca para mí ha sido un trabajo. Siempre ha sido mi salida, mi tranquilidad. Mira que todos en esta vida tenemos problemas. Todos. Y hay gente que se levanta con 20.000 problemas y tiene que levantarse a trabajar. Yo tengo problemas y me levanto a relajarme, a pasarla bueno en mis estudios. Nunca lo voy a ver como un trabajo. Siempre lo voy a ver como esa vaina que te fascina. Y yo lo amo. Yo desayuno, almuerzo y ceno tatuajes. Entonces, Y hablemos, bueno, ya más un poquito, digamos, de tu estilo, ¿no? ¿Va? Si tuviera que uno definir cuál sería el estilo, ¿cómo definiría tu estilo de tatú? mira que yo me enfoqué en lo que es el realismo color, realismo sombras, realismo grises y ahorita estoy fusionándolo todo, estoy haciendo un realismo mixto. Ok. Entonces estoy fusionando todo eso que he aprendido. De verdad que, no sé, ¿no? Cada uno tiene una manera de tatuar diferente. Pero digamos un tatuador real del estilo realismo necesariamente tiene que pintar, digamos, dibujar. Obvio. Yo siempre les he dicho que el dibujo, la pintura,
son la herramienta más grande que tiene un artista. O sea, si no sabes dibujar, O sea, realmente si no sabe dibujar, no puede hacer un estilo realista. es complicada esa pregunta, es muy complicada porque hay gente que copia muy bien. Sí, Pero imagínate que si, listo, sabes copiar, pero digamos que se te borró un ojo, ¿cómo diablos no vuelves a... Vaya a pegar la plantilla, no te va a quedar igual. claro. Tienes que saber cómo dibujar, cómo va esa anatomía, cómo van los cánones de un rostro. Tienes que saberlo. Si vas a hacer un realismo bueno, tienes que conocer de cánones. Y digamos, en tu camino de tatuador y todo, ¿fuiste a una escuela o todo es empírico? Mira que ha sido un recorrido bien largo, ¿no? Empecé solo, fui empírico varios años. Tuve la oportunidad de que mi mamá vino a trabajar a Medellín y me vine con ella, no fui joven. Aprendí acá con un maestro. Entonces tuve un maestro ahí que me guió en mis básicos. Me di cuenta que no había, esos años no había hecho nada. Sí, 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 sí. Ya yo digo, uy, ha habido muchas cosas en el Claro, tatuaje. claro. Pero bueno, y sucesivamente empecé a viajar a las convenciones, empecé con la convención de Buga, empecé a salir, Cali y todo. Y entonces empecé a hacer los seminarios, los cursos, a conocer O sea, gente. empezó como empezaste a hacer seminarios, empezaste a hacer cursos. Claro, Claro. claro, o sea, hay que invertirle, ¿no? Hay que invertirle. El aprendizaje, listo, tú puedes hacer muchas cosas, pero no hay nada como alguien que te guíe. Sí, te diga, mira, esto se hace así. Porque mira, que yo por experiencia propia, vengo de una ciudad donde no había nada, no había ni material, no había nada. Para nosotros crecer fue un proceso muy largo. Entonces imagínate que eso sí me estaba, digo que un chico de ahora en un año hace que en un año ya están tatuando increíble. Para yo llegar a ese nivel me costó 10 años. O sea, tú piensas que, digamos, con esta tecnología, digamos, en YouTube, videos, ya tú encuentras en todos los insumos, los encuentras, el avance fue más rápido, ¿no? O sea, Muchísimo. claro, totalmente, totalmente. Eso está Increíble. claro, ¿sí me entiendes? Sí. Pero, ¿usted piensa que eso, al hacerlo tan rápido, perdió, digamos, valores como, ¿qué te digo yo? Fidelidad, no fidelidad, sino lealtad al tatuaje, por ejemplo. Claro, es más, lo creo impresionantemente. Los chicos ahora miran el tatuaje no como un arte, sino como una máquina de dinero. Sí, claro. Entonces, no, estoy mal de dinero y sé dibujar. Me compro mi máquina, venga. Yo le hago el tatuaje. Entonces, no hay no conoces de historia, no sabes qué es una agrupación, no sabes cómo viene eso con este, te digo todo. A mí deme una 9RL, una 3RM ya. Y ni saben ni cómo está agrupadas. Ellos solo saben que está, para qué sirve. Yo he hablado con muchos artistas de la nueva generación, ¿no? Sí. Y me dicen, ¿para qué sirve eso? Porque no, ellos dicen, bueno, a mí la verdad, si yo sé historia, si yo sé esto, pues relativamente No relativo. no es relativo. Usted que lleva tantos años y me dice, no, sí es relativo. O sea, sí se necesita esas bases. Mira que para amar algo necesitas saber de dónde viene, saber cómo surgió, cómo creció para que esté en este momento así. Claro, Todo el camino que se recorrió es un camino hermoso y eso es lo que te enseña. Decir, diablos, tatúo con corazón, no tatúo por los millones de pesos que me van a dar. claro, O claro. sea, si amas algo, estudialo. Si amas algo, instrúyete. Y si amas algo, apórtale también. Sí, sí. O sea, nada que hacer. O sea, necesitas conocer de dónde vino todo eso. Bueno, ya entendiendo esta parte y todo, ya sabemos la pasión que tú tienes por este arte y todo. ¿Cómo hace, digamos, un artista para tener esa inspiración? Es decir, porque, digamos, si llevas tantos años haciendo lo mismo, ¿qué hacer para inspirarte? ¿Qué hacer para decir, me levanto ahora, me salió otro portrait o me salió esto? ¿Tú qué haces para no estar en ese círculo vicioso y decir, bueno, esta es mi inspiración? Mira que es muy loco, ¿no? Porque
listo, yo me enfoco en realismo. Pero como tengo una tienda amo el tatuaje, pero también tengo que vivir de él, también me toca hacer muchas cosas más. Claro. Ahí me- Que es de los artistas que, digamos, es tatuador, ¿no? Claro. No es que solamente este es mi estilo, yo no hago nada más. No. Yo también como. Claro, claro. Entonces, si me llegan con un infinito, pues venga, hagamos el infinito. Una mariposita, venga, le hago la mariposita. Ya verá porque usted se lo hace, cada persona tiene un por qué se hace su tatuaje. No siempre tiene que decir, si vas a mi tienda tienes que salir con un brazo entero tatuado. Sí, claro. Sí, lo obvio, o sea, es una tienda. No, también, yo ¿no? también pensaría que, digamos, eso también lo ayuda a uno a estar renovado, ¿no? Claro. Porque, digamos ahora en estos estilos del fine line, ¿no? Que todo el mundo dice, no, pero los old school, ¿no? Schools. Dice, no, es que eso, bro, es una linecita y todo. Pero cuando usted entra ahí, eso no son solamente una linecita. Sientes hacer esa liniecita. Eso, esa técnica, entonces, eso también. Mira qué me pasó en estos días precisamente. Yo hacía mis fire todo me pase, bueno, listo. Llegan estos días y le digo, hola, pues está como bailando las cosas. Mi papá trabaja conmigo, ¿no? Ah, sí. Él tiene unas lentes para ver más de cerca. Yo préstame las gafas, me las puse y acá me quedo yo como, ay, qué bonito. Le sentí muy old school. Sí. Ya me tocó ponerte la gafa primero. Claro. Pero entonces ahí es donde se da cuenta de que hasta esa cosa tan sencilla que todo el mundo dice que puede ser sencilla, te está aportando. Claro. Hacer No hay que subestimar el tatu. Así por así sea pequeño o algo. obvio. Mira que yo me levanto todos los días y digo, la vida es hermosa, ¿no? El mundo es hermoso. Y digo, mira, yo salgo con mi hija y le digo, mira esas montañas verdes, mira esos árboles como brillan, mira todo esto, eso es hermoso. Ya. Y eso me sirve a mí, yo lo veo como pintura. ¿Sí me entiendes? Todo lo que yo veo, veo luz, por todo lado, veo brillos, todo me está inspirando. Todo, O sea, tu entorno, la naturaleza es inspiración total. todo lo que yo veo, para mí yo lo veo como tatuaje. Digo, uff, mira como el contraste, miro la luz acá, miro acá. Todo el día yo estoy mirando hacia. Ya. O sea, siempre me enfoco. Está componiendo las escenas y todo eso. Nunca frena la cabeza. Siempre estoy mirando algo. Es más, me siento en un restaurante y estoy mirando la textura de la madera. Claro, Me sirve. En algún momento me va a servir también. O digo, "Uy, ¿cómo pega la luz por acá? Tal. Yo todo lo aprovecho. Chino, y digamos, veo que usted combina, lógico, es tatuador, es artista, pero también es empresario porque tienes la tienda de tatú y haces una convención en Fast Glass. ¿Cómo hacer esa combinación? Porque hay que cambiar, creo que el chip, ¿no? O es artística, si no es artista, esto ya es negocios más, ¿me entiendes? Es un manejo de tienda. ¿Cuál es el éxito de un manejo de tienda ya como un dueño de tienda? Mira que lo pregunto porque esa parte, digamos, de combinar, ¿no? De los chicos de ahora que desvalorizan un poco lo del estudio de tatú, ¿no? Es decir, si yo consigo mis clientes por mi social media, ¿yo para qué tengo que ir a trabajar a una tienda? Claro. O sea, esa es mi pregunta, ¿no? Como dueño de tienda, ¿cómo manejas esa situación de ahora? Mira el punto donde ellos no ven la pasión. Ya no están viendo eso. Ahí es donde uno dice que conocer la historia, conocer cómo nosotros los viejos tenemos mucho amor por lo que hacemos. Entonces, en la tienda se ve reflejado tu pasión, tu tiempo, tu dedicación, los años que llevas, todo lo que has ganado, todo lo que lo que le has entregado de tu vida al tatuaje. Claro. Para nosotros es algo muy de corazón. El tu shop no es tanto el negocio. Entonces, Pero obvio que es costoso. Claro, podríamos decir que pasión, Ajá. amor, el dinero va por acá. O sea, como que primero poner la pasión y el dinero, el amor, el dinero. Mira que el dinero es una consecuencia. Ok. El dinero es una consecuencia de lo que haces bien. Si tú lo haces bien, si tú demuestras que vales la pena, que tu trabajo vale la pena, el dinero es una consecuencia que va a venir. Ok. Y gracias a Dios, qué bonito que llegue, pues, ¿no?
Vale, Porque vale. así podemos mantener nuestra pasión, que es nuestro sitio. Pero pongamos los de ahora, pensamos en dinero, ¿no? Entonces, van, ponen una camilla, una luz y ya. No volteas a ver, no ves un cuadro, no ves una pintura. Sí, los no estudios ves- son muy sin alma, ¿no? Sin alma. Podríamos decir, muy lindos, muy Hermoso. técnicos, pero le falta algo, ¿no? Le falta el alma anterior. A mí me falta. Ya, claro. Yo llego a mi estudio, mira que tú vas a mi casa y no ves cuadros, no ves nada. Es blanco, ya, fotos de mi hija. Sí, Pero llegas a mi estudio, es como un museo. Tengo de todo, animales disecados, tengo todo. Ahí estoy demostrando qué yo he hecho, qué es mi vida y cómo soy yo. claro. El claro. estudio es una parte mía. ¿Sí me entienden? Entonces, para mí el estudio no es un negocio, es algo de amor. Perfecto. Chino, vamos un poco más en el volver al estilo tuyo, ¿no? Ya al estilo del realismo. He visto trabajos muy impresionantes. Gracias. Recuerdo una espalda de hace poco, ¿no? Una De cover, creo que fue que un cover, ¿no? Muy bueno, buenísimo. ¿Cómo es tu momento, digamos, técnicamente hablando, de realizar una pieza de realismo? Es decir, por capas o tienes cosas muy antiguas o lo que va saliendo también de inspiración. Sí, o si eliges a lo que era pensado, no ahí, no te sales del mapa. No, mira que cada tatuaje te sales del mapa. Ok, Porque eso es parte de la anterior pregunta. Entonces, ¿qué te inspira? O sea, todos los días te levantas y todos los días tatúas y cada tatuaje es diferente. Y cada uno tiene un reto diferente. Listo, uno tiene una base de aprendizaje, cómo vas a hacer ciertas texturas, pero todo, en cada tatuaje algo cambia. correcto. Entonces, eso me mantiene inspirado. Y segundo que todo, mm, mira que sí tengo una forma de tatuar, pero como mi personalidad soy desordenado. No soy una persona que Sí, no vas de abajo para arriba o algo. no me siento fotocopiadora. Mira que hay gente que es tan técnica que es acabamos, listo, se fue. Yo me levanto todos los días a divertirme, a tatuar para divertirme. Ok. Entonces empiezo por acá, de ahí me paso por acá, vengo por acá, después me regreso. Yo estoy ese en mi momento de diversión. Vale, Entonces, vale. No me siento tan cuadriculado. El día que sienta que el tatuaje es tan cuadriculado, ahí es donde le empezaré a coger fastidio. Entonces soy una persona que le meto mi personalidad a cada tatuaje. Sí, me gusta eso, me gusta escuchar eso porque verdaderamente creo que esa es parte de que disfrute lo que estás haciendo. Obvio. Chino, Por eso llevamos tantos años. claro. Chino, ahora hablemos un poco de la convención. Ya. Entonces, digamos, hablabas en un comienzo, se hiciste la convención porque querías que Pasto, Nariño, se diera a conocer. Claro. Entonces, ¿cómo comienza ese proceso de hacer como una convención de tatús? Mira que empecé por la vaina de que en Pasto hay mucho artista. Ahorita es uno de los... Tú miras en todo Colombia que hay cantidad de artistas, pero Pasto está saturado. Hay ¿Verdad? así de artistas Ok. y muy buenos. Gente muy buena. Entonces yo, no, tenemos que hacer algo para que se los visualice. Mira, yo llevo saliendo a mí me tocó empezar a salir de Pasto por muchísimos años. Entonces yo llevo viaje. Pero ¿quién? Yo. Ok. Y los pelados no. Entonces no han tenido mucho ese proceso de darse a conocer, de mostrar su trabajo. Listo, uno, en palabras, uno puede decir, trató de abrir un camino. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si ustedes no salen, pues traigamos al mundo acá. Entonces, que vengan todos de Colombia, todo. Fue la montaña que la montaña. Exactamente, literalmente. Entonces dijimos, no, si ustedes no salen, vamos a traer al mundo para que los vea y pues madre. Yo quería eso y se logró. Se logró. ¿Cuántas ediciones van? 3 ediciones. Bien. Qué pena, 2 ediciones. Ok. 2 ediciones, la primera fue, pues, no, ya hace rato, fue en Ceylon. Alquilamos 5 canchas sintéticas. Fue bastante grande. Oh, fue grande. Muy grande, muy bonita la expo.
tuvimos una acogida súper amplia. Gracias a Dios he viajado mucho, he hecho muchas amistades. Fue muy bonito porque nos copiaron de montón de países. Entonces había gente de México, Puerto Rico, Estados Unidos, de Brasil, de éxito total. Fue increíble. Y hace un par de añitos hicimos la otra edición. Siempre vivimos 2 años. Ah, ya, son buenas, ¿no? Que como que la gente espera, ¿no? No es que el próximo año, sino... Sí, no es como que dele y dele y acabas una y sigue con la otra. No, no, no. Paremos, organicemos para que la otra sea aún más grande y más buena. Claro. O sea, porque llegaste a un tope, de ahí ya no te bajas, de ahí es para arriba. Y así debe ser en todo, yo creo, ¿no? Sí, total. Me gusta ese concepto de que no sea cada año, sino que cada 2 años o 3 años, porque como que la gente espera, ¿no? Dice, La gente espera. Mira que ahorita está en stand-by. ok. Y la gente, ve, ¿cuándo va a ser la expo? ¿Cuándo va a ser la expo? Yo le dice, diablos, la gente quedó contenta. Y eso es importante. Mira que el artista pastuso nariñense se dio a conocer muchísimo. Y ahora es bonito verlos. Ya los veo por aquí en la expo. Claro. Yo decía eso como que qué lindo verlos, muchachos, porque me siento orgulloso de la gente de mi tierra. Gente muy dura, muy muchos artistas. Son tan buenos. Entonces, yo los quiero como hijos. Bueno, Chino, gracias por estar conmigo hoy. Y yo siempre que termino el podcast con artistas, le pido un consejo. Un consejo, siempre tiene como un tip de pintura y uno de tatú. ¿Qué es bueno? Un tip de tatú. Bueno, primero, no, yo como tip no tanto, pongamos a la gente que le gusta el realismo que estudie mucho, que estudie la parte anatómica, que se siente a ver lo que yo les decía, miren cánones, hagan el trabajo, háganlo. Ok. No, o sea, hay que tener las bases técnicas, sí, tanto la parte técnica de dibujo como la parte técnica del tatuaje. No solo es el dibujo, no es solo la pintura. Puede ser tan gran, tan increíble pintor, pero si no tienes la técnica para plasmar lo que filmaste, también te está faltando algo. Esto es un complemento. Entonces, estudia el dibujo, estudia la pintura, pero también estudia el tatuaje. No solo te centres en que eres el mejor dibujante o el mejor pintor, también piensa de que eres el mejor tatuador. Bien. Bueno, Chino, muchas gracias por todo. Dios te bendiga. Bueno, nos vemos en la próxima en Interview.